Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a participar en este curso de Biblia, pidiendo luz al Espíritu Santo para que sigamos profundizando más en este texto sagrado revelado. Y le pedimos ayuda a María Santísima, que fue dócil a la acción del Espíritu Santo y nos trajo a Cristo Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tema 6, inspiración y revelación de la Biblia. Inspiración y revelación de la Biblia. La inspiración es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra la inteligencia y mueve la voluntad del escritor para que escriba las cosas como Él quiere comunicarlas a través de él. Es una influencia positiva, respetando siempre su voluntad. Nos ponemos en manos de Dios. La Biblia lleva un sello divino porque Dios es su autor. Sin embargo, al ver el modo humano con que los escritores expresan el mensaje divino, se puede pensar que en la Biblia todo es obra del hombre. Digamos que es solamente humano el instrumento que Dios utiliza para comunicar su mensaje. Y lo vemos de nuevo en la Biblia, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comentan los discípulos diciendo, la gente dice que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, que eres Elías, que eres Moisés. Pero ve Jesús que esa respuesta está muy lejana a la realidad. Y pregunta ahora a sus discípulos, ustedes que conviven conmigo, que me conocen, ¿quién soy yo? Y Pedro dirá, tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús dice, esto que acabas de decir, te lo ha revelado mi Padre Celestial. No es acción humana, es acción divina. Te lo ha revelado mi Padre. Y ese dato es importante y ahí pone de manifiesto la revelación como algo que Dios manifiesta al ser humano. Y lo tenemos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente con los profetas, porque los profetas son los que hablan con Dios. Dios les envía un mensaje que tienen que comunicar. Lo vemos particularmente con Moisés, que pasaba 40 días en lo alto de la montaña para encontrarse con Dios, y cómo su rostro brillaba y tenía que cubrirse con una tela para que la gente no quedara ciega, porque se había encontrado con Dios. Dios se le revelaba, Dios le manifestaba el mensaje a comunicar. Entonces, una cosa es la revelación y otra cosa es la inspiración. La revelación, Dios dando ese mensaje, Dios compartiendo esa enseñanza para transmitir a los demás. Y la inspiración es como Dios va tocando, pero será uno que vaya escribiendo, que vaya poniendo su acento particular. Es un poquito para plantear de otra manera las cosas. Cuando Jesús dice 3 veces, Dios mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, llega otro momento en el que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento se sintoniza Jesús con Dios Padre, se sintoniza Jesús con Dios Padre. Y sería más o menos eso la inspiración, el disponerse, el ser instrumento
de parte de Dios. Dios es el autor principal como inspirador. El escritor sagrado está como influido, apoyado, respaldado para ir escribiendo lo que Dios revela. Y el escrito, el texto sagrado, como fruto de la inspiración. A veces escucha uno más esa palabra o ese término inspiración en algún autor, en algún cantor, en algún artista, y habla de su inspiración, la fuente de su inspiración, y puede ser un atardecer, puede ser las flores, puede ser el campo, puede ser alguna persona donde se inspiró en aquel momento y se puso a plasmar un cuadro, una pintura, una obra de arte, una canción. Cuando el Papa le dice a Miguel Ángel que tiene que pintar el techo de la Capilla Sixtina, al principio obedece porque es el Papa que se lo pide, pero no encuentra la inspiración, no tiene esa motivación y va, pone los andamios, llama a su gente, hace por ahí algunas pruebas, algunos ensayos, pero pues no llega la inspiración hasta que un día, un poco cansado y aburrido, se va al campo, a la cantera de mármol, y allá come, se duerme, y ya después de un gran sueño al atardecer, cuando se va ocultando el sol, mira el cielo y observa las nubes, y ahí le llega la inspiración. Ve como unas manos e interpreta la mano de Dios tocando al hombre, y ahí viene esa inspiración para plasmar la creación, para pintar la Capilla Sixtina, donde se elige al futuro Papa. Entonces, la revelación es Dios que se manifiesta, que quita como una cortina para que se pueda ver con claridad, así como el Sancta Sanctorum, el lugar sagrado más santo, el templo de Jerusalén, que tenía una cortina, y cuando muere Jesús se desgarra la cortina de arriba abajo y queda al descubierto para que todos puedan entrar en contacto con Dios. Es importancia de la inspiración en la Biblia. Es tan importante que sin ella la Biblia dejaría de ser lo que es en realidad, palabra de Dios. Se podría considerar a lo sumo los libros como sagrados porque su tema principal se refiere a lo sagrado, pero ni podríamos afirmar que Dios es su autor y que sus enseñanzas son infalibles. Más aún, la inspiración es la única razón por la cual la Biblia está por encima de cualquier otro libro sagrado. Pero quedémonos con ese pasaje donde el apóstol Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y dice Jesús: esto no te lo revelaron tus papás, tu hermano Andrés, sino mi Padre Celestial. Así que ponernos en manos de Dios. La palabra de Dios es revelada y fue escrita por las personas que Dios eligió para que plasmaran el mensaje de salvación. 73 libros contiene la Biblia. La Biblia, por estar inspirada por Dios, dice la verdad, a pesar de que las apariencias nos hagan creer en otra cosa. Recordar, y lo digo de nuevo, la Biblia, que es palabra de Dios, tiene acontecimientos, van plasmándose a veces guerra, dificultades, pecados a veces muy feos, pero en todo eso, a pesar de todo eso, se va manifestando la mano de Dios guiando al ser humano
porque vemos la caída de Adán y Eva, o el pecado del rey David, o muchos otros pecados, el rechazo hacia el plan de Dios del pueblo judío, y muchos otros pecados. Pero de todos modos, Dios va guiando la historia. Por eso decimos historia de salvación. Pero esa historia de salvación, no todo es bonito. Pero al final, en la historia de la salvación, Dios es el que va guiando. Dios es el que se va revelando. Y cada uno de los textos sagrados, en muchos momentos aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, un libro con otro, pero de todos modos hay esa unión global, general, donde se va manifestando ese plan divino, porque es capaz de tocar y transformar la vida de las personas. Ese es el punto clave. Incluso ha habido conversiones de personas que no habían oído hablar de Jesús y se les manifestó de una u otra forma y fueron encontrándose con Jesús y fueron abriendo la Biblia, y en ese texto, en esa cita, en ese versículo, fue algo que tocó y su vida cambió real y verdaderamente. Por eso hoy damos gracias a Dios por tener al alcance de nuestra mano el texto sagrado revelado, y por eso decimos palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día, por este tema de inspiración y revelación de la Biblia. A Dios sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.